su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Radio Fraternidad en los 103.5 FM. Damos gracias al Señor que estamos con ustedes a través de su programa La Piedad Familiar. Que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y le damos la bienvenida a nuestro programa La Piedad Familiar. Con ustedes el pastor Dante Paz. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos a Radio Fraternidad. Está con ustedes el pastor Dante Paz en su programa La Piedad Familiar. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, que cada martes están allí con nosotros compartiendo la palabra del Señor, compartiendo estos mensajes dirigidos a toda la familia. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través del 97 63 38 90. 97 63 38 90. Estamos juntos aquí, gracias al Señor, y vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos bendiga en este su programa, en el que vamos a estar desarrollando el tema, el llamado de los padres a proteger a sus hijas. El llamado de los padres, hablando de los varones, a proteger a sus hijas. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude a través de este tema. Padre, gracias te damos por tu cuidado y bondad, pidiéndote, Señor, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas, que tu santo nombre sea engrandecido en medio nuestro y que podamos, Señor, ser fortalecidos, animados, consolados por tu palabra. Guíanos por tu espíritu y que este programa pueda ser de grande edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros allí conectados. Damos la bienvenida a los amigos y a los hermanos que se conectan a través de la internet, a través también de la emisora Radio Fraternidad, las ondas FM. Damos gloria a Dios por su cuidado. Qué bueno poder tenerlo allí. Bienvenido nuestra hermana Lucía. Dice, aquí estamos escuchando, amado pastor Dante. Un abrazo, Lucía. Gracias por estar allí. También a la hermana Rosa, la madre de Ruth. Un abrazo. Nuestra querida hermana Socorro. Que el Señor le bendiga y le guarde. Gracias también a Margarita Muñoz. Que el Señor le bendiga, y también a nuestra hermana Leda, bienvenida. A Lidia también, un abrazo también para ti, Lidia. Un saludo a Yasiris, cariñosamente, a mi cuñada, un Señor me le bendiga también. Damos gracias a Dios por los amigos que están conectados. Escríbanos al teléfono 97 63 38 90 para sus preguntas en cuanto a este tema que hemos de estar tratando de la piedad familiar. Nosotros queremos que cada uno de ustedes pueda ser edificado a través de la palabra y pueda seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos temas están dirigidos a la familia. Tienen el objetivo de poder edificar al pueblo de Dios, de poder edificar a la familia en la piedad, de poder edificar a los jóvenes, a los padres, en la crianza,
porque una familia unida, una familia que conoce a Dios, una familia que teme a Dios, es una familia que perseverará, una familia que estará andando en los caminos del Señor. Que el Señor le conceda la gracia de poder gozarse y alegrarse con estos temas, con lo que esperamos verdaderamente que pueda ser en gran manera edificado en la piedad y en el amor al Señor. Vamos entonces a comenzar con nuestro programa, el llamado de los padres a proteger a sus hijas. ¿Cuáles son los roles o cuáles son las responsabilidades de los hombres para que sus hijas lleguen a ser mujeres que profesan piedad, mujeres que prediquen la palabra, que crean en el Señor? Encontramos un texto bastante importante en Efesios, capítulo 6, versículo 4. Si tiene su Biblia, vaya conmigo allí a Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y observe este mandato que Dios da a los hombres. Un mandato claro que Dios da a los hombres para edificar, para guiar a su familia en el temor al Señor. Voy a leer la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Observe cómo allí se le llama a los padres, a los hombres, a edificar. ¿Cuál es la forma más sabia para proteger el corazón de tus jovencitas? Esto es por medio de la enseñanza, de la instrucción y de la disciplina. No es irritándote con mandamientos humillantes hacia las niñas, o culpándolas, o peleándoles. Es importante que usted no provoque a ira a sus hijas, sino que en ellas usted las dirija, las guíe, las críe en la disciplina e instrucción del Señor. A la luz de este pasaje, un padre tiene la obligación de involucrarse en la instrucción. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo aquí con instrucción? Se está refiriendo el apóstol Pablo a enseñar, se está refiriendo a exhortar, se está refiriendo a amonestar. Es decir, que tenemos que hacer uso de todas las herramientas que Dios nos ha dado, que tiene que ver con la instrucción, con la guía a nuestras hijas, a nuestros hijos. Por lo tanto, el padre no puede estar desconectado de sus hijas, debe estar cerca de ellas, instruyéndole. Este es el trabajo de los hombres. No podemos quedarnos en monosílabos, dando simplemente órdenes. Sí, no, haga esto, haga aquello. Debemos escuchar, debemos hablar, debemos ganar el corazón de nuestras hijas, ganar su corazón. Porque precisamente ese corazón que usted se gana, esa intención que sus hijas pueden ver en usted, le ayudará a ellas a comprender que su papá quiere lo mejor para ellas. Y nosotros nos gozamos al ver a padres en las Escrituras que guiaban a sus hijas, padres que las instruían en el temor de Dios. Y nosotros tenemos que mirar los ejemplos de la palabra de Dios. Tenemos que ver el ejemplo de hombres que guardaban la piedad de su familia. Por ejemplo, Felipe. Usted encuentra en el libro de los Hechos que Felipe tenía a varias hijas, unas 7 hijas, y todas eran mujeres piadosas, temerosas de Dios. ¿Y cómo se logra eso? A través de la instrucción, a través de la enseñanza, a través de la amonestación. Dicha instrucción debe ser conforme a su edad y madurez. Debe ser la instrucción del Señor. Usted puede tener muy buenas informaciones, pero si no guía a sus hijas como hombre en el temor a Dios, si no le enseña la palabra de Dios,
si no le enseña los principios de la palabra de Dios, usted verá que se va a quedar corto. Se va a quedar corto en su trabajo, ya que nuestras hijas necesitan entender la visión, la mente, el corazón de sus padres. La mente, el corazón, el objetivo que tienen sus padres, de guiarlas en el temor del Señor. Las hijas necesitan a padres que estén trabajando con ella, que estén animándola, que estén consolándola, que estén guiándola. Y mi querido padre, tú tienes que entender que ese es tu llamado como padre. Ese es tu llamado como creyente, como hijo de Dios. Y damos gloria a Dios que cuando un hombre se enfoca en trabajar en su familia, hay resultados de bendición. Dios no deja caer sus promesas. Dios no deja caer su verdad. Dios es fiel. Dios es fiel, mi querido hermano. Trata de entender que tu llamado como padre, no solamente con tus varones, también es con tus hijas. Y usted dirá, ¿cómo puedo trabajar con ellas? Empieza por la palabra de Dios. La palabra instrucción describe enseñanza o educación continua. Y por el fruto de dichas enseñanzas, establecer reglas que deben obedecerse, no en apariencia, sino en verdad, correctamente. Describe, trae orden a la vida de tus hijas, amonéstala, que cumplan esas reglas. Y el orden en el hogar debe empezar de esa manera. Es decir, como hombres, como padres, tenemos que estar modelando esa enseñanza continua de la palabra de Dios en el hogar. ¿Y qué aspectos deberíamos de tratar en esa enseñanza? Tenemos que tratar enseñanzas claras como la piedad personal. Es decir, que tú tienes que enseñar a tus hijas a leer la palabra de Dios. Tú tienes que enseñar a tus hijas a orar. Tienes que enseñar a tus hijas a entender, a meditar en la palabra de Dios, a la memorización de las Escrituras. Tú tienes que guiarla a tus hijas a que tengan una relación personal con Cristo. El hombre, el varón, es responsable de esto con sus hijas. Es triste ver que a veces los padres los padres descuidan el trato y el cuidado de la piedad en la vida de sus hijas y le dejan eso a la mujer, como si eso fuera un trabajo solamente de la esposa. No, eso es un trabajo también del hombre. La obediencia de ellas a la palabra de Dios, a sus padres. Este otro aspecto, en primer lugar, la piedad, la lectura de la palabra, la oración, la lectura de buenos libros cristianos, comprarle buena literatura. Él está enfocado en que nuestras hijas tomen nota durante los sermones para que aprendan, conversar con ellas, qué le pareció la predicación, estar atento a lo que es su piedad, pero también la obediencia. Las hijas deben ser obedientes a su madre y a su padre. Hay que enseñarle lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la obediencia, de cómo las hijas deben de obedecer en el Señor a sus padres. Y es una gran bendición porque hay una relación muy bella entre un padre y una hija. Cuando hay una relación de respeto, de cuidado, las hijas tienden a ser muy ñoñas, muy tiernas con sus padres, atender a sus padres, a cuidar a sus padres. Y el hombre tiene que aprovechar esto para guiar a sus hijas en la verdadera piedad y la obediencia a la palabra de Dios. Pero también el padre, hay otro renglón importante y es el de la sumisión. El padre debe de enseñar a sus hijas a someterse a la autoridad, a su mamá, a su papá. Es decir, que las niñas también tienen que aprender a obedecer inmediatamente cuando se les habla. Las niñas tienen que aprender, por el ejemplo de sus padres, a atender al llamado de su mamá inmediatamente. Un padre tiene que hablar con sus hijas cuando éstas se muestran rebeldes a la autoridad de su mamá. El papá tiene que hablarle con sabiduría, con gracia, explicarle a sus hijas lo que la palabra de Dios demanda en Efesios 6:1
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, que las hijas tienen que aprender lo que es la sumisión. En primer lugar, a la autoridad paterna, porque es la autoridad paterna la que es necesario que ellas atiendan. Además, que la autoridad paterna es la primera autoridad con que ella va a tener roce. En un futuro más adelante, ella va a conocer lo que es la autoridad de su esposo. Pero si una hija no aprende lo que es el someterse a la autoridad de sus padres, mucho menos a un esposo en un futuro. Otro elemento importante, otro aspecto importante, es el de pudor. El pudor. El padre junto a la madre deben ambos hablar a la hija del pudor en su vestir, pudor en el hablar, pudor en el actuar, pudor en el interactuar con los varones, con las compañeritas. Debe de haber pudor, debe haber modestia. Y el padre debe de hablar con sus hijas, junto a su madre, sobre este tema tan importante. Porque hay elementos que tanto la mujer como el hombre deben transmitir. Y el varón tiene un rol importante porque el padre, cuando está realizando, cumpliendo con su rol como hombre, para la niña se le hace claro entender su rol como mujer, pues son diferentes. Papá es varón, las niñas son hembras. Y entonces aquí el papá tiene una gran importancia, porque la niña va a seguir definiendo su feminidad al estar con su madre y al tener un roce continuo, una comunicación continua con su padre. Es decir, que esta relación de enseñanza, instrucción, piedad, obediencia, sumisión, pudor, todo esto va a desarrollar el carácter, va a desarrollar la feminidad de las niñas. Hay que hablar sobre la moralidad, hay que hablar sobre la reverencia, la vergüenza, la dignidad. Son temas, la modestia, el control, el dominio sobre las pasiones del cuerpo, la pureza. Eso es parte de lo que es el trabajo del hombre como cabeza en el hogar. Y los hermanos, los hombres, no podemos permitir que sean los amigos, que sea la televisión, que sea la revista, el periódico, el internet, lo que establezca la instrucción de tus hijas en el hogar. No lo podemos permitir. Nosotros tenemos que hablar sobre estos temas, hablar con nuestras hijas. La historia clásica de amor de Romeo y Julieta es algo que aparece, por ejemplo, en la actualidad, unas películas que aparecen de noviazgo, lo de Twilight, son clásicos de ejemplos de jóvenes totalmente desprotegidas que entran en una relación con jóvenes, con varones, y que pagan un precio muy alto por no tener la guía de sus padres. A veces uno cree como que las muchachas ya están grandes, ellas pueden tener sus noviecitos. Uno tiene que preguntarse, ¿qué dice la palabra de Dios? Las muchachas ya están grandes, ya pueden tener sus amistades, ellas saben con quién se van a juntar. Querido hermano, tú eres la cabeza en el hogar y tú debes estar dando instrucciones de acuerdo a la edad, instrucciones continuamente para guiar a tus hijas a la piedad y a la santidad. Es parte de la instrucción sentarnos con ellas y compartir con ellas para hablar de las necesidades que ellas tienen, de los peligros, de los temores. En situaciones, de la situación en la que nos encontramos en el día de hoy, en que muchas jovencitas salen de sus hogares a temprana edad, fruto de que sus padres no le prestan atención y no las instruyen. Esto es una epidemia en el día de hoy, una epidemia triste, en la que también encontramos a muchos creyentes, a muchas familias de cristianos que están padeciendo esta misma situación, donde las jovencitas, niñas de 15, 13, 14 años, 16 años, andan conociendo al mundo con sus amigas. Sus padres no aparecen por ningún lado.
Sus padres no aparecen dando instrucción ni guía por ningún lado. Esto es un error, mis queridos hermanos. Es un error grave. ¿Por qué? Porque Dios espera que vosotros padres, Efesios 6, versículo 4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlas en la disciplina y amonestación del Señor. Sí, Dios espera que los padres, los varones, los hombres, estemos involucrados en la instrucción, en la enseñanza, en la amonestación de nuestros hijos. Tenemos que ordenar lo desordenado, desenredar los problemas, amonestar, guiar. No echando pleitos, no gritándoles, sino sentándonos con ellas para guiarlas en aspectos como la piedad, la obediencia, la sumisión, el pudor. Es decir, que hay muchas áreas en las cuales el padre debe de ir poco a poco, sentándose con sus jovencitas. Y más cuando éstas están entrando en una etapa de la adolescencia o una etapa de madurez, ya a 18, 19 años. Es decir, que hay diferentes etapas y el trabajo debemos hacerlo desde pequeñas, porque mientras más instruimos desde pequeñas, veremos los resultados más temprano en la vida de ellas. Damos la bienvenida a los amigos que están conectados. Estamos en Radio Fraternidad, en su programa La Piedad Familiar, con el pastor Dante Paz, trayendo consejos sobre la familia, trayendo instrucción bíblica sobre la familia. No estamos hablando aquí sobre las últimas historias psicológicas, sino sobre las verdades que no cambian, las verdades profundas de la palabra de Dios, verdades que permanecen a pesar del cambio de los años. Dios nos llama a que el hombre guíe a su familia en la piedad y en la santidad. Y estamos tratando el tema, el llamado de Dios a los padres de proteger a sus hijas. Estamos viendo cómo en Efesios capítulo 6 se nos manda aquí claramente en la palabra que los padres que tenemos que estar criando en la disciplina y amonestación del Señor a nuestras hijas. Eso significa que los hombres también deben estar involucrados en la enseñanza o educación continua de sus hijas, guiándoles, amonestándolas, hablándoles sobre la piedad, hablándoles sobre la obediencia, sobre la sumisión, sobre la modestia, sobre el pudor. Y estos son temas que comúnmente se tratan en la palabra de Dios, que usted como hombre puede tomarlos, leerlos y aplicarlos a las necesidades de su familia, especialmente de sus hijas. Realmente necesitamos hombres que no tengan temor de hablar con sus hijas. Una ayuda eficaz para usted es su esposa. Usted puede sentarse con su esposa y hablar el tema primeramente con su esposa. Mira, quiero hablar con la niña sobre esto. ¿Qué tú piensas? Quiero hablarle sobre la obediencia. Este texto voy a hablar. Póngase de acuerdo con su esposa, porque de esa manera usted va a poder recibir una interacción, algo retrospectivo. Le va a poder ayudar a su esposa. Damos gracias a las personas que están conectadas. Gracias desde Guatemala, a nuestros queridos hermanos de la Iglesia Antorcha. El Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Que la gracia de Dios sea con ustedes, mis hermanos. El Señor les bendiga y prospere. También los hermanos de otras iglesias, Santo Domingo, como Iglesia Bíblica Trinidad, y otros hermanos de otras amadas iglesias. El Señor me les bendiga. La hermana Leda, la hermana Angiolina, Casilda, doña Doris, conectada, la hermana Agnia. Excelente, dice ella. Ahorita la estamos escuchando. Que el Señor le bendiga. Ana también, Ana Mercedes, el Señor le bendiga a cada uno de ustedes por estar allí conectados con nosotros. Estamos tratando este tema tan importante de lo que es el llamado de los padres que Dios le ha dado a los hombres a proteger a sus hijas. La falta de instrucción
es el gran problema de nuestra época. Mi querido amigo que me escuchas por Radio Fraternidad, realmente hay mucha información, pero sobre todo hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación a través del internet. Sus hijas van a encontrar muchas páginas en internet que no promueven la pureza, sino que promueven la pornografía. No promueven el respeto, sino que promueven el odio a la familia. Muchas series donde usted lo que va a encontrar es adolescentes, jóvenes interactuando solos, teniendo noviazgos solos, sin padres que se metan en sus vidas. Ese no es el rol, esa no es la realidad, es una mentira de esta sociedad en la que se promueve la separación de los padres de los hijos, que se separen. ¿Para qué van a estar esos viejos con los jóvenes? Separación. Es una mentira del diablo, hermanos. No le haga caso a esa mentira. Qué bonito es ver una familia compuesta por padres, abuelos, hijos, y todos teniendo una buena relación entre ellos, de respeto, de amor, respeto de los hijos hacia los padres, amor de los abuelos hacia los hijos. Pero hoy en día la pornografía, la internet, la radio y en muchas ocasiones el cine y muchos otros medios de comunicación que deberían de estar promoviendo los buenos modales, el respeto en la familia, el respeto de padre a hijos, protección de la familia, están promoviendo pornografía en la familia. Pornografía, de ahí usted ve que está saliendo abuso de padre hacia hijas, hacia hijos, abuelos hacia hijas, por esa promoción perversa que tiene muchos medios para sacar los beneficios a los jóvenes. Por eso tenemos que volvernos a las Escrituras, tenemos que volvernos a la palabra de Dios, tenemos que volvernos a lo que enseña Dios. De lo contrario, la familia se va a autodestruir. ¿Cómo? Por falta de instrucción perece el pueblo de Dios. Por eso encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 4, un texto clave. Y vosotros padres, ahí la palabra es hombres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en la disciplina e instrucción del Señor. Eso tiene que ver con la obediencia. Enséñale a tus hijos la piedad, enséñale a tus hijos la sumisión, enséñales a tus hijos lo que es el pudor, la modestia, la pureza, la verdadera pureza, la que enseña la Biblia, no la que enseñan la gente del día de hoy, en la que hay hombres con hombres y mujeres con mujeres. No. Enseñan la verdadera piedad a tus hijos, la palabra de Dios. Muestra el camino a la verdad y guíalos tú, que no sea la televisión ni las telenovelas. ¿Cuántas niñas, mujeres y hasta hombres viendo novelas, aprendiendo a robarse novio, a la fornicación, al adulterio, todo tipo de impiedad y maldad? Que Dios nos conceda una generación de padres temerosos que enseñan ¿qué? La palabra de Dios, que enseñan a sus hijos la verdadera piedad. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 3, vaya allí por favor conmigo y vamos a leer este texto. Nos dice la palabra de Dios, Deuteronomio 22, versículo 3. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama
sobre una virgen de Israel, y tendrá por mujer, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. La pregunta que debemos de realizarnos sobre este pasaje es: ¿cuál es el principio que permanece en el tiempo, el cual cada creyente, en cada cultura, en cada siglo, debería entender y aplicar? Quiero decir con esto que en el pasaje existen elementos que no se pueden aplicar, como el apedrear a una persona, pero sí hay instrucciones que son para nosotros en el día de hoy. El primer elemento que encontramos aquí es el de la pureza sexual. Esta es una enseñanza repetida en el Nuevo Testamento. Colosenses 3, 5 al 6 dice la palabra de Dios: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Primera Tesalonicenses 4:2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Toda práctica sexual fuera de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Efesios 5, versículo 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El primer principio que encontramos aquí de Deuteronomio y estos pasajes es el de la pureza sexual. Notemos que Dios quiere y Dios desea que nuestras hijas sean puras, mantengan su pureza. En estos tiempos en el que lo que se promueve es la impureza, las relaciones fuera del matrimonio, la relación entre niños, niñas, jovencitos, jovencitas, donde hay relaciones sexuales, eso es lo que se promueve en el día de hoy y se aplaude como algo bueno, como algo normal. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es así. La palabra de Dios nos dice que lo bueno, lo justo, lo santo, lo decente, lo correcto, es que nos apartemos de esas impurezas, que vivamos piadosamente y que nos guardemos en santidad. Y yo sé que para mucha gente que me está escuchando a través de esta emisora, dirá, bueno, eso era en los años 40, años 20, en el siglo XIX. No, mi querido amigo que me escuchas, eso es para hoy. Eso es para hoy. Y usted puede ver la consecuencia, la tristeza que eso ha traído, la destrucción, la vergüenza que eso ha traído en muchas familias en el día de hoy. Mire cuántas niñas están saliendo embarazadas porque, en primer lugar, no hay instrucción en su hogar. Eso es lo primero. No hay enseñanza de lo que es la pureza, de lo que es el decoro. ¿Dónde? En el hogar. A veces uno piensa como que es la escuela, como que son los psicólogos, lo que tienen que estar enseñando a nuestros hijos, lo que es la pureza. Queridos hermanos, ni el internet ni la psicología le va a enseñar estas cosas, porque estos son principios básicos de la familia, Y la familia es la encargada de instruir a sus hijos, a sus niñas, a sus varones, los padres, la madre.
Tenemos que estar enseñando la verdad, la palabra de Dios. Y lo que enseña la palabra de Dios es que el tener relaciones fuera del matrimonio es impureza, es maldad, es desobediencia a la palabra de Dios y trae consecuencias. Miren los hospitales, las clínicas abortivas, llenas de niñas, jovencitas. Y es triste ver que eso ha llegado a un desastre, a un nivel tan alto, catastrófico, que oiga, busque las estadísticas, por favor. Hay estadísticas ahí donde se nos habla de la cantidad de abortos que se practica solamente en los Estados Unidos. Hasta el 2013, desde el primer momento en que se inició la aprobación de la ley del aborto, hay más de 65 millones de abortos. Millones. Oiga bien, más de 65 millones de niños muertos solamente en los Estados Unidos. Cuente Europa y cuente a más de los 30 países ya en el día de hoy de toda América Latina y América Central, unida a todo eso, que han aprobado el aborto como parte de la agenda LGBT que promueve la ONU y que promueve también otras instituciones en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en Europa. Realmente esto es serio. La promiscuidad se paga, se promueve. Todos esos millones y millones de páginas de páginas web de pornografía, eso es pagado, hermano. Mandado a pagar. La internet se ha bañado con eso. Y no me diga usted que 2 o 3 locos van a llenar todo el internet de toda esa basura. No, hermano, son instituciones que están pagando por esas cosas. Personas que están promoviendo eso para destruir a nuestros jóvenes, para destruir a la familia como tal. Es muy sencillo, hay que buscar simplemente los registros. Busque los registros de la cantidad de niñas menores de 18 años que nacen, que tienen un hijo en los hospitales. Busque las estadísticas, es sorprendente lo que está sucediendo en toda América Latina. En los Estados Unidos ni se nombre. Por eso, amados hermanos, tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Dios, en primer lugar, nos demanda que andemos en santidad y en el temor de Dios. Y no importa que tus hijas no sean creyentes. No importa que usted mismo que me está oyendo por la emisora no sea creyente. Mantenga a su familia en piedad, en temor a Dios, en pureza, para que usted pueda ver a sus hijas casarse correctamente, como debe de ser, como Dios manda en su palabra. Dejará al hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que Dios manda. Pero ¿qué es lo que encontramos hoy? Lo que encontramos es muchos muchachitos que andan con una novia hoy, una novia mañana, una novia después, y con todas ellas quieren tener relaciones sexuales. Y después usted ve que andan las niñas, todas embarazadas, de un mismo muchacho, de un loco, que anda en la calle buscando noviecitas, y encuentra muchachitas que no tienen papá. ¿Dónde están esos hombres? Esos hombres para proteger a sus hijas de esos locos. Aquí se nos enseña claramente en la palabra de Dios que el deber de los padres, de los hombres, es proteger la pureza de sus hijas. Colosenses 3, 5 al 6, escribe ese versículo de la Biblia y léalo. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 22, 3 al 21. Lea la palabra, infórmese. No permita que a su casa llegue el primer loco y le diga, aquí estoy yo, el novio de su hija. No lo permita. Instruya a sus hijos, instruya a sus hijas. Toda práctica sexual fuera del matrimonio, eso es pecado, es decir, desobediencia a la palabra de Dios. Eso es un mal. Eso no agrada a Dios. Y si usted es creyente, explíqueselo a su hija. Lo que le agrada a Dios es que usted se case, mi hija,
Cuando usted encuentre un hombre correcto, derecho, un hombre de trabajo, un hombre que ame a Dios, que tema a Dios, que pueda presentar su cara ante mí, su papá, y darme cuenta a mí, y que yo lo examine, si es un hombre que vale la pena, porque hay muchos hombres que no valen la pena, que lo que son unos picaflores, aprovechándose de las jovencitas. Pero cuando esos muchachitos locos encuentran a un hombre, a un varón que defienda a sus hijas, mire, se devuelven de ahí porque ellos buscan a esa muchachita loca, que nadie la defienda, o muchachitas sencillas, humildes, pero que nadie la defienda. Ahora que encuentren un hombre de frente ahí, a que lo piensan 3 veces. Lo piensan 3 veces cuando ese hombre se le pare y le dice, yo soy el hombre de esta casa, ¿qué usted desea? Hermano, es eso que necesitamos, hombres que estén siendo líderes en su hogar, guiando a sus hijas en el temor de Dios, enseñándoles. Como dice Efesios 5, 3 al 6. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. En esta casa eso no se permite. Los padres, los hombres, tenemos que hablar con amor, con misericordia, con gracia, pero mire, con firmeza, con firmeza. Ni palabras deshonestas, dice el texto, ni necedades, ni truhanería, que no convienen. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué viene muchas veces tristes, lamentosas consecuencias sobre las hijas? Un embarazo fuera del tiempo, de su edad, que le impide estudiar, que le impide seguir desarrollándose como una jovencita, que le impide desarrollarse emocionalmente, intelectualmente. Es el producto de una vida desordenada, de una vida de fornicación, de una vida leventina en la calle. Eso es lo que produce vergüenza, tristeza, dolor. Hombre, Dios te manda a ti a velar por tu hogar. Si Dios te dio niñas, es para que tú las protejas, para que tú estés delante de ellas, guiándolas. Mira, mija, ese muchacho no te conviene. Por esto, por esto, por esto. Llámate de mí, mi hija, que te va a ir bien. Yo te voy a casar con un buen hombre. Y enfócate y entiende que esa es tu responsabilidad como padre. No permitas que la desgracia llegue a tu casa con el primer tonto, con el primer picaflor que aparece. Muy bonito pelado, pero no más de ahí. Pregúntale si estudia, pregúntale si trabaja, pregúntele qué piensa él de Dios, pregúntele quién es él, qué hace. Mírelo cómo viste, cómo actúa, cómo habla. Que Dios conceda a los hombres de esta generación poder guiar a sus hijos en el temor de Dios y en especial a sus hijas, porque la próxima generación depende de esas niñas. Tus nietos dependen de tu hija. Tus nietas, tus nietos dependen de esas niñas. Si tú cuidas de tus hijas, si tú velas por tus hijas, tú estarás levantando la próxima generación que da gloria a Dios. Y yo sé que esto a muchos hombres no le importa. Y lo que estoy diciendo, yo sé que muchos hombres salen corriendo y eso no les interesa. Este es un tema de mujeres. Pues mire, mi amigo que usted me está oyendo, esto no es un tema de mujeres, esto es un tema de hombres. Es por falta de hombres en los hogares. Es por falta de hombres con pantalones que está destruyéndose la familia en el hogar. Y hay muchos hombres que no les interesa guiar a sus hijas para luego tener una muchacha vuelta loca. Una muchacha loca, yendo y viniendo con muchachos. Con un muchacho de uno y otro de otro. Nosotros podemos hacer frente a este desorden que hay en el hogar con la palabra de Dios. Te animamos a que tú
nos visites en Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, aquí en Juticalpa. Si tú estás aquí ubicado en Juticalpa, visítanos para hablar sobre este tema. Aquí damos consejería familiar, aquí damos consejería a los hombres, consejería a la familia, damos consejería. Llámanos al 9763 9763 3890. Llámanos para poder animarte, para poder darte las pautas de la palabra de Dios, para aconsejarte. Porque se necesitan realmente hombres y mujeres que entiendan los principios de la palabra para aplicarlos en el siglo XXI. Porque es aquí que hay que aplicarlos. La próxima generación tuvo su oportunidad y yo creo que muchos de ellos fallaron. Por eso tenemos lo que tenemos hoy. Una mujer criando sola en muchas ocasiones. Tal vez no siempre culpa de esas mujeres, sino culpa de padres que no la instruyeron correctamente. Y hay muchas madres que yo les animo a no desesperarse, a no tirar la toalla. Continúen instruyendo, continúe guiando a sus hijos, enseñando, amonestando, aconsejando. No se canse de hacer el bien. La Biblia es clara en eso: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y un segundo principio que queremos traer es este. Un segundo principio que permanece es que los padres tenemos la responsabilidad por nuestras familias. Los hombres tenemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos e hijas sobre la pureza sexual, sobre la instrucción, sobre la educación, sobre lo que usted espera de que ellos estudien y se preparen. Ahora es el tiempo, mi querido padre, hombres, de invertir en sus hijas. Ahora es el momento de darle una buena educación, porque tus nietos dependen de tus hijas hoy, de si aprenden, de si tienen una buena educación. Muchos de nosotros sentimos temor de tratar estos temas con nuestras hijas, pero hace rato, es posible que hace tiempo, que ya la televisión, las novelas, los amigos, las películas, el cine, el internet, ya le han hablado sobre estos temas. Las imágenes y videos que están a su disposición a través de redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, 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 Facebook, ya le han hablado sobre estos temas. Mientras tú tienes miedo de hablarle. Pero ya hace rato que por internet están viendo esto en esas películas. No tengas temor. Dios te ha llamado a ti como hombre. Usa a tu esposa como un instrumento para tú ayudarte y hablar. Ellos darán cuenta por sus hechos cuando sean adultos. Pero hoy es tu responsabilidad. Y miren el ejemplo de Elí. Miren el ejemplo de Elí en 1 Samuel capítulo 3. Cómo Dios amonestó a Elí. Porque Elí no estorbó a sus hijos en su maldad. Vamos a leer ahí 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Querido padre, ese es tu trabajo, estorbar en su mal camino a tus hijos y guiarlo e instruirlo en el buen camino, en la disciplina y la amonestación del Señor. Si no los estorbamos en sus malos caminos, con la mala juntilla, con las cosas que ven por internet, por la televisión, si no los estorbamos, el juicio les va a llegar como le llegó a los hijos de Elí. 1 Samuel 3:13. Nosotros somos los llamados a criar a nuestros hijos en el temor del Señor. No la televisión, no los profesores, no la universidad. La universidad es una academia para dar instrucción en un área, preparación, método, estrategia, pero no es una educación formal, no es una educación moral. No, es el trabajo de nosotros los padres. Y que Dios nos conceda
poder entender este solemne llamado que Dios nos hace. Debemos enseñar a nuestras hijas en esos principios que hemos mencionado. En primer lugar, enséñale sobre la pureza. Enséñale sobre la pureza bíblica, que tiene que ver con su pureza física y su pureza de corazón. Protégela a través de la enseñanza de situaciones de impureza. Protégelas. Guía a tus hijas. Tú eres el llamado por Dios. Nosotros damos gracias por su atención en este programa, La Piedad Familiar. Estamos tratando el llamado de los padres a proteger a sus hijas, a sus niñas. Que Dios pueda utilizar este tema para animar a muchos hombres, a muchas madres, a instruir a sus niñas en el temor de Dios. Yo le aconsejo que puede tomar este programa que estaremos subiendo a la internet a través del Facebook de Iglesia Bíblica Pacto de Gracia y a través de Radio Fraternidad para que lo vuelva a escuchar. Le animamos a escuchar estos programas, los cuales están siendo distribuidos a través de la internet. Puede buscar en Facebook Radio Fraternidad en la 103.5 FM y también en Facebook Iglesia Bíblica Pacto de Gracia, HN, Honduras. O puede escribirme al WhatsApp al 97 63 38 90. 97 63 38 90. Y de esa manera le podemos también enviar estas enseñanzas que puede ser de mucha edificación para usted y para su familia. Estamos muy contentos. Si usted quiere escribirnos alguna pregunta, escríbanos, mándenos algún mensaje de qué le ha parecido el programa, porque queremos saber qué le ha parecido. ¿Cree usted que los hombres son responsables de la instrucción de sus hijas? ¿Cree usted que las hijas deben de estar incursionando en la fornicación, en vivir una vida sexual activa en sus años de niñez o adolescencia? Le hago esta pregunta a usted que me está escuchando. Respóndame, escríbame, pregúnteme usted. Y aquí estaremos respondiéndole conforme a los principios de la palabra de Dios. Damos muchas gracias a los amigos que están conectados a través de la internet. Gracias a los amigos que están conectados a través de su emisora Radio Fraternidad en los 103.5. Damos gracias a Dios por este tema que estamos tratando con ustedes, el pastor Dante Paz, esperando que este tema pueda ser de gran bendición. Damos gracias a nuestra querida hermana Ibelis, que está también diciendo presente, así escuchando esta programación. Nosotros queremos continuar animándole, estamos llegando ya al final de nuestro programa y queremos animarle a que el próximo martes, cada martes nos reunimos aquí a través de Radio Fraternidad en la 103.5 a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, 7 de la noche, hora de Estados Unidos, República Dominicana. Damos gracias también a los hermanos que están allí, la hermana Cristina, gracias por estar conectada. También Dulce, damos gracias por estar allí conectada. También a Laura, muchas gracias por estar conectada con nosotros a través de su emisora. Nosotros vamos a concluir este tema el próximo martes. Estaremos con ustedes en sintonía a las 5 de la tarde. Cada martes tenemos este programa, La Piedad Familiar, y a las 7 de la noche también, hora de los Estados Unidos, 5 de la tarde, 7 de la noche. Y nos sentimos muy contentos de poder tratar estos programas dirigidos a la familia, porque el objetivo es que podamos ir creciendo en el temor a Dios. Nos escriben pidiéndonos el mensaje. Muy bien, vamos a enviar los mensajes. Pueden escribirnos al 9763-3890. La hermana de Guatemala, gracias por su mensaje. Si puede escribirnos su nombre, se lo voy a agradecer, que solamente tengo su número de teléfono
para enviar el mensaje. También a nuestra hermana Cristina, el Señor le bendiga. Hermana Miriam, un abrazo también para usted en República Dominicana. Bien, mis amigos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias por estar con nosotros. Continúe con Radio Fraternidad. Esta es Radio Fraternidad, una emisora cristiana con la cual Cristo te acompañará para caminar todo el día con Dios, por el camino de la justicia, la verdad y la vida. Oramos para que nuestros programas sean para tu bendición en todo tiempo. Radio Fraternidad, proclamando el Evangelio histórico de la gracia. Radio Fraternidad te ofrece la hora. En punto las 6 de la tarde. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Radio Fraternidad, desde Juticalpa, Honduras, difundiendo enseñanzas bíblicas confiables para todo el mundo de habla hispana.